¿Por qué nos tomamos un analgésico cuando nos duele la cabeza o nos duele la muela y no la pensamos 2 veces? Y sí nos agarra un terror paranoico si un psiquiatra nos receta un antidepresivo. La verdad es que todos conocemos a alguien que toma o en algún punto de su vida tomó alguna medicación. A veces nosotros mismos solemos preferir aguantarnos niveles insoportables de ansiedad por miedo a consultar a un psiquiatra. ¿La pastilla realmente cambia la personalidad o es una herramienta necesaria para volver a ser vos mismo? Estas preguntas te las vamos a responder en este capítulo de El arte de hablar, un podcast de Entre Sesiones. El prejuicio contra los psicofármacos es una de las barreras más grandes en el mundo de la salud mental. Existe como un mito instalado en donde la pastilla te deja perdido, somnoliento, como en un estado de zombie, podemos llegar a decir, donde a la gente le detiene o les da miedo arrancar, por ejemplo, cuando le derivan un psicólogo al psiquiatra, les da terror. Suelen dejar el tratamiento en ese momento. Sí, realmente. Es algo medio hipócrita lo que pasa socialmente, porque si lo piensan, hay muchas personas que no se animan a ir a un psiquiatra que le recete un psicofármaco que sea necesario puntualmente para lo que le pasa en ese momento, que esté controlado, que sea alguien que sabe y que estudió para eso, pero después terminan tomando algún tranquilizante para dormir bien a la noche. O terminan tomando algunos tranquilizantes que se venden en venta libre, digamos, en la farmacia, porque son naturales, porque dice que están compuestos de etilo y de un montón de otras plantas. O también está presente, y es algo que pasa en la sociedad, que se terminan compartiendo estos tranquilizantes que decís. Uh-huh. Hay muchos conocidos que lo vamos a hablar más adelante, pero que le terminaron recetando a Mengano o un médico amigo se lo recetó y toma a toda la familia una dosis que ni siquiera saben que está asegurada. Y ni hablar del alcohol, también que me parece bastante hipócrita, del alcohol que se consumen todos los fines de semana. La cantidad de alcohol que se consume por fin de semana en Argentina es irracional y se consume de edades muy tempranas. Uh-huh. Pero cuando hablamos de algún psicofármaco, nos da un pánico. Sí. La pregunta capaz podría ir por otro lado para repensar esta situación, que es ¿de qué tenemos miedo realmente? Si del fármaco o de aceptar que capaz necesitamos una ayuda extra para poder salir adelante. Vamos a explicar, Flor, si te parece, un poco cómo funciona realmente o qué pasa dentro de nuestro cerebro. Uh-huh. Biológicamente el cerebro, como todos sabemos, es un órgano también, ¿no? Entonces, partiendo de la base, si el páncreas no produce insulina, tenés diabetes y tomas medicación para solucionar esto. Con la salud mental va a pasar lo mismo con determinados trastornos. De hecho, hay unos elementos muy importantes en el cerebro que son los neurotransmisores. Imaginemos al cerebro, lo vamos a intentar explicar de una manera muy sencilla. Imaginemos que el cerebro es una red de mensajería express, podemos llegar a decir. La serotonina, la dopamina y la noradrenalina son los motoqueros que van a llevar mensajes de una neurona a otra. ¿De qué te reís? Los motoqueros. Así estudié yo el psicofármaco de verdad. Bueno, cuando tenemos, por ejemplo, trastornos como depresión o ansiedad, no significa que haya una debilidad mental, sino que capaz hay un problema en la logística de estos motoqueros. Capaz son muy pocos, capaz se tomaron el día libre. O hay vacaciones. O la neurona receptora que tenía que recibir el paquete cerró la ventanilla antes de tiempo y el mensaje se extravió. Ajá. El psicofármaco, es importante aclarar esto, que no va a inventar pensamientos ni va a crear una personalidad artificial, ¿no? Me parece como súper importante porque está muy presente ese prejuicio de alguna forma. Ajá. Y para que el psicofármaco sea seguro y funcione, necesita que todo este equipo de trabajo funcione bien. Por lo tanto, una pastilla también suelta en el aire no hace milagros, no es segura. Por eso tampoco si se automedican de estas formas que estábamos diciendo antes, van a haber muchos adelantos en lo que le pasa o mucha mejora, digamos. De hecho, para que verdaderamente funcione el psicofármaco necesitamos de 3 pilares fundamentales. El psiquiatra, el psicólogo y obviamente el paciente. Uh-huh. El psiquiatra va a ser aquella persona que
va a recetar el psicofármaco. Es el único capacitado legal, clínica y biológicamente para diagnosticar si se necesita un fármaco. Elige cuál entre hay 1 millón de psicofármacos, calcula la dosis exacta, y esta parte es la más importante, según tu cuerpo, según la patología que tengas, y a su vez va a firmar la receta. ¿Qué pasa con el psiquiatra, que es la parte más importante? Es quien evalúa las interacciones médicas. Si tomás otra pastilla para la presión, la tiroides, para otra patología de base que tengas, y cómo esto va a afectar el desarrollo que tenga el psicofármaco en el cuerpo, en lo que tendría que trabajar en relación a la pastilla que ya tomabas antes. Y también cuando se va a dar el alta del medicamento, hacerlo gradualmente, ¿no? Claro. Es súper importante eso. Claro, eso también cuando nos medicamos así, ¿cómo se dice? Caseramente. Uh-huh. Sí. Sin un profesional que nos recete. Pasa esto, cuando nos damos el alta no es gradual, y es muy importante con los psicofármacos que el alta o ya dejar de consumir sea gradualmente, no de un día para el otro dejar de tomar. Uh-huh. No podemos mentir, porque sí, los psicofármacos son medicamentos que son bastante fuertes, pero más que nada podemos decirlo porque, como explicamos antes, hacen todo un movimiento a nivel neurotransmisor en nuestro cerebro. Y los neurotransmisores van a controlar muchísimas cosas en nosotros. Imagínense solamente la importancia del cerebro. Un montón de cosas se controla ahí, ¿no? Sí, nos referimos a cuando hablamos de psicofármacos que son fuertes, es porque verdaderamente requiere mucha responsabilidad a la hora de tomarlos. Uh-huh. Porque una dosis, no es como el ibuprofeno, por ejemplo, que tomas un ibuprofeno, que también creo que debería tener un poco más de control. Cuando tenés un dolor de cabeza, tomas un ibuprofeno 600. Uh-huh. En cambio, un psicofármaco, cuando no puedes dormir, no te puedes tomar un clonazepam, uno entero, uh-huh, porque es una dosis muy fuerte que depende de tu cuerpo. El ibuprofeno también lo podemos pensar, no le vas a dar un ibuprofeno 600 a una nena de 12 años. Claro, sí. Bueno, estábamos hablando de los 3 pilares que son muy necesarios para que un tratamiento farmacológico funcione bien. Abby habló del psiquiatra, pero también está el psicólogo o la psicóloga, que se tiene que trabajar en conjunto. Es súper importante esto, que la gente que capaz no está muy familiarizada con estos contextos sepa que el psicólogo no tiene en Argentina la capacidad de medicar. ¿En otros lugares sí? Hay unos lugares donde sí. Ah, mira. Entonces, por eso se hace esta derivación al psiquiatra y se trabaja en conjunto, se le explica al psiquiatra qué es lo que está pasando, qué es lo que se ve. Idealmente el psicólogo va a tener por lo menos una base de psicofarmacología para poder sospechar cuando es necesario, ¿no? Uh-huh. Entonces, no va a recetar, no va a modificar dosis tampoco a una vez que ya la haya recetado el psiquiatra, pero sí va a acompañar en este proceso clínico, va a evaluar si ve avances o no desde que la persona empieza a tomar el fármaco, uh-huh, que va a ser probablemente el que lo vea más seguido que el psiquiatra. Y también trabajar sobre las causas del problema de base por el que va la persona. Muchas veces el psicofármaco permite que haya como una organización mejor y que se pueda trabajar sobre uno de los problemas puntuales que tiene la persona, que capaz sin el fármaco no es tan fácil, ¿no? Sí, tal cual. Y por último también tenemos claramente al paciente, que va a ser el protagonista activo de tanto la tarea del psicólogo como la tarea del psiquiatra. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Acá hay una responsabilidad grande en lo que es el paciente, porque tomar un psicofármaco no es un acto de pasivo de sentarse y esperar a que el psicofármaco cambie todo, porque en realidad hay un problema de base que lo tiene que trabajar con el psicólogo, y a su vez también requiere una responsabilidad de tomar a la misma hora, registrar los cambios en el cuerpo, no alterar la dosis por cuenta propia, porque hoy me siento más ansioso, hoy me siento menos ansioso, hoy tengo menos síntomas, mañana tengo más síntomas. Eso se escucha mucho. Sí, re. Sí. El problema también acá, que pueda haber una falla en estos 3 pilares, es que muchas veces justamente el paciente no tiene la capacidad de controlarlo solo a esto, que se cumpla como se espera que se cumpla. Entonces las personas que acompañan a personas que están bajo un tratamiento psicofarmacológico, es importante que puedan concentrarse y tener en cuenta que la persona pueda tomar bien estos medicamentos también. Yo creo que también este mito que estábamos hablando al comienzo de cómo te dejan los psicofármacos está muy relacionado con... no hay mucha idea de que una vez que te dan un fármaco,
requiere de un control continuo. Uh-huh. No es que me dan un mes y esta dosis que me dieron en enero se va a mantener hasta diciembre. Sí. Va a ir cambiando. El tratamiento no es una foto fija, está todo el tiempo en movimiento. La idea de ir al psiquiatra una sola vez para que me dé la receta y no volver más es un peligro enorme, porque la dosis que me dieron en enero no me va a servir para junio. Capaz que en junio me tenga que dar un poco más o un poco menos, para julio otra y así. Sí. Pasa también que al principio hay como un periodo de ajuste. Ajá. Y que en las distintas partes del tratamiento se van a ir ajustando las visitas que se tenga también con el psiquiatra. Sí, sí. Porque al principio capaz sea como bastante seguido, cada 15, cada 30 días, porque justamente el médico tiene que ver si está haciendo efecto el medicamento, si no está haciendo algo en conjunto con algún otro medicamento que pueda tomar la persona, porque puede que tome, no sé, para la presión, para alguna otra enfermedad también que tenga. Entonces monitorea cómo reacciona el cuerpo, si tiene algún efecto secundario, porque todos los medicamentos tienen, los psicofármacos también, algunos efectos secundarios. Entonces, ver eso, ajustar la dosis si es necesario. Sí, tal cual. Capaz el psiquiatra pensó que en primer momento era mejor esto y después dice no, capaz hay que bajar o subir más. Claro. Y después también está el mantenimiento después de ingerir el fármaco. Aunque el paciente ya se sienta bien, los controles van a tener que seguir, capaz que en un periodo de tiempo más extenso, pero tienen que seguir. Sirven para chequear que el fármaco mantenga la estabilidad y para pedir también lo que son los análisis de laboratorio o de rutina, justa para ver si si sigue requiriendo de este medicamento. Uh-huh. Y después a la hora del alta, como estábamos diciendo anteriormente, no es algo que se saca abruptamente, sino que se va a ir dejándolo progresivamente. El psiquiatra va a saber cómo ir sacando esto, cómo disminuir las dosis, mejor dicho, ¿no? Para que el cerebro se adapte también a trabajar sin el soporte químico. Claro. Imagínense que estaba trabajando mal sin el soporte, después le doy como un orden con este soporte y después tiene que aprender de alguna forma a eso y aprender a estar sin eso en algún momento. También hay una paradoja muy presente en lo que son los psicofármacos. Hay un montón, no vamos a entrar en especificidad de cada uno. Tenemos los ansiolíticos, tenemos los antidepresivos, los estabilizadores del ánimo, los antipsicóticos, que cada uno se va a adaptar a las patologías que tenga y que lo va a detectar un psiquiatra. Uh-huh. Claramente, no hay que estar... Me parece muy importante remarcar esto, que escuchando este podcast por ahí van a empezar a querer autodiagnosticarse y ver si necesitan algún psicofármaco. No lo van a poder hacer con ChatGPT. Por favor, no lo hagan. Asistan a un profesional, a un psicólogo, a un psiquiatra, asistan, no se mediquen solos. Pero bueno, volviendo a esto de la paradoja del tiempo y de la impaciencia que tienen, la gente piensa que al ingerir un psicofármaco ya al toque van a tener un efecto o van a notar algún cambio, pero tardan muchísimo en hacer efectos. Es estar tomando constantemente, pero el fármaco tiene que generar muchos cambios mecánicos y estructurales en lo que son los receptores de las neuronas, por ende no se van a hacer de una mañana para la otra, no es magia tampoco. Uh-huh. Y a su vez también van a poder vivir lo que son efectos secundarios, que no está mal, va a pasar con cualquier medicamento. Sí. Me parece súper importante remarcar esto, uh-huh. porque bueno, como dice Abby, es esta metáfora que estábamos usando antes de quien recibe y de quien lleva estos mensajes a nivel neuronal. Tienen que hacerse cambios físicos en las neuronas, literalmente. Entonces, obviamente va a tardar un tiempo, el cerebro se tiene que acostumbrar, el cuerpo se tiene que acostumbrar. Sí. Y otra cosa que quería llegar en este podcast es si la terapia reemplaza verdaderamente la medicalización. Ese es un tema bastante hablado, bastante discutido. Me parece súper importante. Y que alimenta el mito inicial del que partimos hoy. Uh-huh. Sí. Bueno, tenemos algo que es muy importante de remarcar, que es que ambas van a trabajar en conjunto, ¿no? Sí, obvio. Lo estamos remarcando desde hoy, pero piénsenlo como que el psicofármaco capaz nos va a dar una solución que por más que lleve su tiempo va a ser una solución bastante rápida, puntual, ¿no? A corto plazo se podría decir.
Pero la terapia, hay un montón de estudios que hablan justamente de esto, que la terapia va a modificar las redes neuronales, va a modificar el cerebro físico a largo plazo. Lo que nosotros podemos hacer en terapia, la modificación de pensamientos, de cómo afrontamos el mundo, va a ser generar nuevas redes en nuestro cerebro que se van a quedar con nosotros a lo largo de mucho tiempo, que si lo convertimos en un hábito, el alimentar estas buenas cosas, van a durar también más tiempo, y sin embargo el psicofármaco va a ser algo que va a hacer su efecto en este momento donde lo necesito, es más a corto para plazo. lo que lo necesito. Ajá. El cambio del psicofármaco es a corto plazo, pero tiene que ser acompañado por un cambio que te permita a largo plazo, es decir, que se mantenga a lo largo del tiempo. De hecho, el psicofármaco va a acompañar tanto a muchas perspectivas psicológicas, va a aportar en lo que es la terapia TCC, como también en el psicoanálisis. Desde la TCC, por ejemplo, un paciente con determinada patología, con determinado trastorno, puede llegar a quedar, por ejemplo, atrapado en lo que son pensamientos automáticos o rumiación destructiva, que su cerebro va a estar en modo supervivencia, digamos. El fármaco lo que va a hacer es bajar el volumen de ese ruido biológico insoportable que tiene el paciente, para que el paciente tenga la plasticidad mental de sentarse en el consultorio a aplicar las herramientas cognitivas. Si el psicofármaco no estaría, estas herramientas cognitivas no se podrían aplicar en ningún momento. Uh-huh. Y desde otros enfoques, también desde la psicología, como, no sé, el psicoanálisis, la sistémica. Obviamente esto igual va a tener que ver mucho con el profesional, porque hay también muchos debates en cuanto a profesionales que ven como algo positivo o no esto. Pero piénsenlo, que capaz el psicofármaco va a aliviar uno de los síntomas que pueda tener la persona, pero no le va a enseñar a la persona a relacionarse con otros, a poner límites sanos, no va a curar un duelo que se esté prolongando. Alivia el dolor, mucho, pero no cambia estas cosas de base, digamos. Sí, sí. Para ir cerrando, tenemos que pensar que el psicofármaco no es una derrota, no es algo que es imborrable o inmodificable, no es falta de voluntad, ni tampoco una condena, ni tampoco hay que criticar, fulana es psiquiátrica, tampoco, no es necesario. Es un andamio temporal. Cuando un edificio, pensemos en un edificio, está por derrumbarse o está en peligro de derrumbe, le ponemos andamios para que toda la estructura siga vigente y no se caiga todo encima. El andamio no es la casa. El andamio sostiene la estructura herida mientras vos haces el trabajo difícil y profundo adentro del consultorio con tu terapeuta. Dejemos de pedirle heroísmo y martirio al sufrimiento mental, dejemos de darle ese lugar. La química no le va a quitar identidad a nadie, a veces es la única herramienta que te devuelve la identidad y te devuelve tener una vida sana. Esto está relacionado también con sacar este prejuicio que se tenía de la psiquiatría de hace muchísimos años atrás, de los psicofármacos de muchos años atrás. Hay adelanto, por suerte la salud mental está en el foco últimamente, así que eso también va a ayudar a que hayan avances en esto, y también va a ayudar a que haya avances que no se lo vea con prejuicios, ¿no? Sí, sí, sí. Recuerden que la medicación puede aliviar el dolor biológico que sentimos, pero no va a transformar realmente nuestra realidad, y que lo transforma es estabilizarnos con estos psicofármacos si es necesario, asumir la responsabilidad y lo que nos toca por nuestra parte, y usar este alivio como algo para construir una vida mucho más saludable. Esto fue un capítulo más del podcast El Arte de Hablar, un espacio de entre sesiones.